Elena Martínez entró en la habitación con la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Había un silencio extraño en la casa de la calle de la Luna 45, un silencio que no había existido nunca antes. Cada objeto parecía estar en su lugar, pero al mismo tiempo algo invisible vibraba en el aire, un presagio que hacía que su corazón latiera con fuerza. Su instinto le decía que esa mañana no sería como cualquier otra. Se dirigió hacia la sala con pasos lentos, como si caminar demasiado rápido pudiera romper el hilo frágil de su intuición. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando las cortinas blancas y la alfombra de tonos grises. Todo parecía normal. Demasiado normal. Unos segundos después, vio su teléfono sobre la mesa del comedor. No era raro que Javier lo dejara allí, pero había un mensaje que brillaba en la pantalla, un mensaje que cambió su mundo en un instante, un mensaje de alguien que no era ella, alguien que había ocupado un espacio prohibido en la vida de su marido. ¿Dónde estás? Te extraño mucho. Elena dejó el teléfono caer suavemente sobre la mesa. Su mano temblaba, y no era por frío, sino por una mezcla de incredulidad, miedo y una tristeza que comenzaba a crecer desde el estómago hasta la garganta. Todo parecía ralentizarse. Escuchó su propia respiración, profunda y temblorosa. No podía creer lo que estaba viendo. Y sin embargo, todo encajaba de repente. Las miradas furtivas de Javier en los últimos días, los mensajes que desaparecían demasiado rápido, las llamadas que él siempre contestaba con un ligero sobresalto, todo tenía sentido ahora, pero en un sentido que Elena nunca hubiera querido comprender. Se acercó a la cocina y se detuvo frente al café recién hecho. Javier siempre había preparado café. Cada mañana un ritual que los acompañaba desde el inicio de su matrimonio. Pero esta vez cuando Elena lo miró, el café parecía un símbolo de una rutina rota, de una normalidad que ya no existía. Sus manos se cerraron en puños y por un momento, se permitió un suspiro profundo, casi ahogado. Sus emociones luchaban por encontrar un camino, entre la rabia y el dolor, entre el amor y la traición. Javier entró en la cocina justo en ese momento con su sonrisa habitual que solía tranquilizarla. Pero esa sonrisa no tuvo efecto. Elena lo miró y él percibió inmediatamente que algo estaba mal. Sus ojos se encontraron, y en ese instante no hubo necesidad de palabras. Elena sostuvo la mirada, y Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que había sido descubierto. Y que no había excusa que pudiera borrar lo que había hecho. Elena, dijo con voz temblorosa, como si cada sílaba le costara un esfuerzo enorme, yo puedo explicarlo. Elena no respondió de inmediato. Su cuerpo estaba rígido y sus ojos, aunque llenos de dolor, no mostraban ira abierta. La rabia estaba allí, escondida, pero contenida bajo capas de decepción y cansancio emocional. Sabía que gritar no cambiaría nada, que los reproches no desharían la traición. Todo lo que podía hacer era mirar, observar y sentir cada fibra de su ser quebrarse lentamente. Javier, dijo. Finalmente con voz baja y firme, ¿es cierto? Él bajó la cabeza. Sus hombros se hundieron, y por primera vez en años, Elena vio a su marido vulnerable, completamente humano, asumiendo la culpa sin defensas. Su corazón se apretó al ver la angustia en su rostro y por un instante un recuerdo dulce apareció, su primer encuentro, las risas compartidas, los sueños que construyeron juntos. Todo parecía tan lejano ahora, como si perteneciera a otra vida. Sí, susurró él, apenas audible. Lo siento. Elena sintió que una lágrima resbalaba por su mejilla. No era un llanto de rabia, ni de ira, sino de una tristeza profunda, una mezcla de amor perdido y traición que desgarraba cada rincón de su ser. Se apoyó ligeramente en la encimera, intentando mantener el equilibrio emocional.
Mientras su mente corría a 1000 por hora, evaluando cada instante, cada gesto, cada palabra que alguna vez había compartido con él. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo podían haber construido un matrimonio lleno de recuerdos para llegar a la devastación de ese momento? Javier dio un paso hacia ella con las manos temblorosas, como si quisiera sostenerla, pero Elena lo detuvo con un gesto sutil. No necesitaba contacto físico. No quería consuelo. No en ese instante. Solo necesitaba ver la verdad, sentir la verdad y enfrentarla. No puedo gritarte, Javier, dijo finalmente. Su voz llena de un cansancio que no podía ocultar. Pero tampoco puedo ignorarlo. Javier asintió lentamente tragando saliva, como si cada palabra de Elena fuera un peso que aplastara su pecho. Su mirada buscó la de ella, pero Elena la apartó ligeramente, intentando encontrar en la distancia un respiro para su propio corazón roto. He pasado noches enteras preguntándome si esto era un error, si tal vez podía perdonarte, pero no puedo, continuó con un hilo de voz que apenas se sostenía. Porque si te retengo tendré que retener también la sospecha. Y eso no sería amor. Javier se quedó en silencio. Las palabras de Elena cayeron sobre él como un golpe silencioso pero devastador. Sabía que la amaba, que todavía sentía una conexión profunda, pero también sabía que la pureza de ese amor se había visto manchada por sus propias acciones. Y a veces el amor no es suficiente para reparar lo que la traición ha destruido. Elena respiró hondo intentando calmarla. Tempestad interna. Cada lágrima que caía era un recordatorio de que el amor no siempre salva, de que a veces, incluso el sentimiento más profundo no puede borrar la cicatriz de la traición. No era que dejaba de amar a Javier, era que entendía que el amor también debía ser íntegro, y que lo que compartían ya no lo era. Por un momento ambos se quedaron en la cocina, en silencio. Solo se escuchaba la respiración entrecortada y el leve zumbido del aire acondicionado. Era un silencio lleno de palabras no dichas, de recuerdos no olvidados, de un futuro que nunca sería el mismo. Elena sentía como su corazón latía con fuerza, no por pasión, sino por la intensidad de la pérdida, la magnitud del cambio irreversible que acababan de enfrentar. Finalmente Elena tomó su abrigo y su bolso preparándose para salir. No había necesidad de más palabras en ese momento. Cada uno sabía lo que sentía el otro. La verdad estaba al descubierto, y ahora comenzaba la etapa más dolorosa. Enfrentar las consecuencias, aceptar la realidad y tal vez aprender a vivir con la herida que ambos habían creado. Cuando abrió la puerta de la casa, un rayo de sol iluminó su rostro y el aire fresco del exterior le dio un breve respiro. Sabía que nada volvería a ser igual. Javier quedó atrás con la cabeza baja, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, mientras Elena caminaba hacia un futuro incierto. En ese instante ambos comprendieron que el amor que sentían seguía allí, pero que la confianza que lo sustentaba se había quebrado para siempre. Y así comenzó un camino que ninguno de los dos había planeado, un camino de duelo, de aceptación, y de lágrimas compartidas que marcaban el principio de la separación inevitable. Elena regresó a la casa por la tarde, con la cabeza llena de pensamientos que no encontraba cómo organizar. La luz del atardecer entraba a través de las ventanas, pintando la sala con tonos cálidos que contrastaban con el frío que sentía en el pecho. Todo parecía igual que siempre, los muebles en su lugar, la alfombra gris, las cortinas blancas que se mecían suavemente con la brisa. Pero Elena sabía que nada era igual. Cada objeto, cada rincón de la casa, llevaba ahora una sombra invisible, un recordatorio silencioso de la traición que había descubierto aquella mañana. Javier estaba sentado en el sofá con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo. Cuando escuchó la puerta abrirse, levantó la cabeza lentamente. Sus ojos buscaban los de Elena,
pero no se atrevía a encontrarlos. Sabía que cada parpadeo suyo podía ser interpretado como juicio, cada respiración podía ser leída como reproche. El silencio que siguió fue pesado, casi tangible, como si la misma casa contuviera la tensión entre ellos. Elena dejó su bolso y su abrigo en la entrada sin una palabra. Caminó hacia la sala con pasos medidos, conscientes de que cada movimiento podía alterar el frágil equilibrio del momento. Se sentó en la butaca frente al sofá, manteniendo una distancia prudente. No había urgencia por hablar, no todavía. Quería sentir el peso del silencio, entender su magnitud, antes de decidir cómo enfrentar a Javier. No sé qué decir, dijo Javier finalmente, rompiendo el silencio con una voz que apenas era un susurro. Todo lo que digo parece inútil. Elena lo miró, y sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y agotamiento. No había enojo en ellos, ni reproches abiertos. Solo una comprensión fría y dolorosa de que nada volvería a ser igual. Cada palabra que Javier pudiera pronunciar ahora caería en un vacío, porque la confianza que una vez los unió estaba rota. No hay necesidad de decir nada, respondió Elena, con voz baja, casi apagada. Ya lo sé todo. Él tragó saliva. Y por un momento Elena notó como su cuerpo entero temblaba ligeramente. Javier levantó las manos como si quisiera tocarla, pero dudó, como si el contacto pudiera romper algo más que su orgullo. Elena no retrocedió, pero tampoco lo invitó a acercarse. Solo lo miraba, evaluando cada gesto, cada respiración, cada sombra de culpa que se dibujaba en su rostro. El silencio volvió a instalarse. Entre ellos, más denso, más cargado que antes. Cada segundo parecía estirarse hasta volverse insoportable. Javier bajó la mirada de nuevo y sus hombros se hundieron. Elena podía sentir la sinceridad de su arrepentimiento, y aunque su corazón aún lo amaba, la mente le recordaba la traición. No era solo una cuestión de palabras o de acciones pasajeras, era la ruptura de algo esencial. La fractura de un vínculo que solo puede sostenerse con confianza. He estado pensando todo el día, dijo Javier, su voz temblando ligeramente. Cada momento que pasé contigo, cada recuerdo, me duele haberlo manchado. Elena cerró los ojos por un instante, dejando que las lágrimas contenidas amenazaran con salir. No era un llanto de rabia, sino un reconocimiento silencioso de la herida profunda que la traición había abierto. Cada palabra de Javier resonaba en su mente, recordándole no solo lo que él había hecho, sino lo que habían perdido ambos. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, mirando la calle donde la luz del atardecer se mezclaba con las sombras de los edificios. El viento acariciaba las cortinas, y en su mente los recuerdos de su matrimonio se mezclaban con la cruda realidad presente. Recordó las risas compartidas, las noches de confidencias, los planes que alguna vez parecieron eternos. Todo eso coexistía ahora con la traición, y el contraste era casi insoportable. Javier, dijo finalmente sin mirarlo. Esto no se trata solo de ti o de mí. Se trata de lo que éramos juntos, de la integridad de nuestro amor. Y ahora, esa integridad se ha perdido. Él permaneció en el sofá, tragando cada palabra, sintiendo el peso de cada frase. Sabía que Elena hablaba con una claridad que él no podía refutar, y que la distancia emocional que ella mantenía era tanto una protección como un juicio. La culpa que sentía se mezclaba con la impotencia, quería consolarla, explicarse, pedir perdón, pero también sabía que ninguna acción podría restaurar lo que se había roto. Entiendo, dijo finalmente con la voz entrecortada. Sé que he destruido algo que nunca podré recuperar completamente. Elena giró lentamente hacia él, sus ojos encontrando los de Javier. Por primera vez desde que entró en la casa. No había reproches abiertos, pero había una intensidad silenciosa,
un peso de palabras no dichas que ambos sentían. Cada respiración compartida era una carga, cada parpadeo un recordatorio de la traición. Se sentó de nuevo manteniendo la distancia, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Solo existían ellos dos con el silencio como un muro invisible que separaba su amor del dolor que ahora lo consumía. Elena sabía que este silencio no era vacío, estaba lleno de emociones reprimidas, de recuerdos que dolían, de una comprensión mutua que era demasiado compleja para explicarse con palabras. No sé si alguna vez podré mirar atrás y no sentir esto, dijo Elena finalmente con voz baja. Pero sí sé que ahora, debemos enfrentarla. Realidad. No podemos seguir como si nada hubiera pasado. Javier asintió lentamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no podía contener más. Se sentía impotente, atrapado entre el deseo de ser perdonado y la comprensión de que su error había dejado una marca imborrable. Intentó acercarse, pero Elena mantuvo la distancia, dejando que el espacio entre ellos fuera un reflejo de la separación que se avecinaba. Elena respiró hondo y por primera vez en horas, permitió que sus emociones fluyeran sin control. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, mezclándose con la tristeza que Javier también compartía. Por un instante ambos lloraron juntos, pero sin tocarse, sin consuelo físico, como si cada lágrima fuera una forma de liberar lo que había quedado atrapado dentro. El viento de la tarde entraba por la ventana, llevando consigo un fresco que parecía limpiar la atmósfera cargada. Y mientras las sombras se alargaban en la sala, Elena comprendió algo que Javier también empezaba a sentir. No se trataba de odio, ni siquiera de un amor extinguido. Se trataba de un amor que aún existía, pero que ya no podía sostenerse sobre la base de la confianza rota. Y esa comprensión silenciosa marcó el inicio de un camino que ambos debían recorrer por separado. El silencio tenso continuó, pesado, prolongándose hasta que la noche empezó a cubrir la ciudad. Elena se levantó y se acercó a la puerta, preparada para retirarse por un tiempo para darles espacio a ambos. Javier permaneció en el sofá, con la mirada perdida y la culpa pintada en su rostro. Ninguno pronunció más palabras, porque el silencio ya lo decía todo. Antes de salir, Elena se volvió una última vez hacia él. Sus ojos, aunque llenos de tristeza, mostraban determinación. No había gritos, no había reproches. Solo una aceptación dolorosa. Habían llegado a un punto donde el amor ya no era suficiente para borrar la traición. Y con eso cerró la puerta, dejando atrás la casa, el silencio y la incertidumbre, mientras ambos comenzaban a enfrentar el difícil camino hacia lo inevitable. Elena se quedó frente a Javier, de pie en la sala, con el corazón latiendo con fuerza. Era un momento que había temido desde que descubrió la traición, pero también uno que sabía inevitable. No había manera de esquivar la verdad, ni de suavizar la tensión que flotaba entre ellos. La casa parecía encogerse a su alrededor, como si cada pared escuchara sus respiraciones, cada sombra fuera testigo de su confrontación. Javier levantó la vista lentamente. Sus ojos buscaban los de Elena con una mezcla de miedo y desesperación. Quería encontrar perdón en ellos, o al menos un indicio de comprensión. Pero Elena, aunque todavía lo amaba en lo más profundo de su ser, no podía ofrecerle consuelo. Su mirada estaba cargada de una tristeza agotadora, de un cansancio que iba más allá del cuerpo y la mente, era un cansancio del alma. Elena, empezó Javier. Su voz temblando. Sé que he destruido todo, y no hay excusa. No, interrumpió Elena, con voz firme aunque suave. No busco excusas, Javier. No hay palabras que puedan reparar esto. Él tragó saliva, intentando encontrar algo que decir, algo que pudiera calmar el dolor que veía reflejado en sus ojos. Pero ninguna palabra parecía suficiente.
Cada frase que venía a su mente se quedaba atrapada en su garganta porque sabía que el daño era demasiado grande. Yo quiero explicarlo, dijo finalmente con un hilo de voz. Quiero que entiendas. No necesito explicaciones, respondió Elena. Ya entendí demasiado. Hubo un silencio. Un silencio denso, pesado, que se sentía casi físico. Javier se movió incómodamente en el sofá, como si cada segundo prolongara su culpa. Elena lo observaba. Sin parpadear, como midiendo cada reacción, cada pequeño gesto que pudiera delatar arrepentimiento verdadero o simplemente miedo. Te quise y te sigo queriendo, dijo Javier, casi en un susurro. Pero he fallado, y te he herido. Elena cerró los ojos un instante. Sintió como una lágrima caía, tibia, sobre su mejilla. No era un llanto de ira, sino de tristeza pura. Cada palabra de Javier resonaba en su interior, mezclándose con el dolor de la traición y la memoria de todos los momentos que compartieron. El amor seguía allí intacto en su esencia, pero contaminado por la desconfianza. ¿Y la traición? Sí, lo sé, dijo finalmente con voz entrecortada. Y eso duele más que cualquier palabra que puedas decirme. Javier bajó la cabeza, sus manos temblando ligeramente. Por un instante. Elena vio a un hombre completamente vulnerable, despojado de orgullo, enfrentando las consecuencias de sus actos. Su corazón se contrajo ante la visión, pero al mismo tiempo sabía que la vulnerabilidad no borraba la herida. No había perdón suficiente para borrar la traición, al menos no de inmediato. Si pudiera retroceder, cambiar todo, lo haría, dijo él con los ojos llenos de lágrimas. Pero no puedo, y eso me destroza. Elena respiró profundamente, tratando de calmar la tormenta que se agitaba en su interior. Cada palabra de Javier la hacía recordar los momentos felices. Los sueños compartidos, los planes que construyeron juntos. Todo parecía ahora a la vez hermoso y doloroso. Javier, susurró finalmente. Todo lo que hemos construido está marcado por lo que pasó. Y eso no se puede borrar con promesas, con lágrimas, ni con arrepentimientos. Él levantó la mirada, intentando encontrar en sus ojos un atisbo de esperanza. Pero Elena no podía dárselo. Su amor seguía allí, sí, pero la confianza que lo sostenía había desaparecido. No podían fingir que nada había pasado, ni podían regresar al punto en que todo era sencillo y seguro. No sé cómo seguir adelante, dijo él con sinceridad. No sé si merezco tu perdón. No se trata de merecerlo, respondió Elena. Se trata de ser honestos con nosotros mismos. Y la verdad es que nuestro amor ya no puede ser el mismo. Javier sintió un nudo en la garganta. Sabía que cada palabra de Elena era un reflejo de la realidad, y que la distancia emocional entre ellos no podía acortarse con promesas vacías. Cada lágrima que caía de sus ojos era un recordatorio de que habían cruzado un umbral del que no había retorno. Te he fallado, susurró nuevamente. Con voz quebrada. Y eso me duele más que nada. Elena asintió lentamente. No había ira en su gesto, solo una aceptación dolorosa. Se acercó un paso, manteniendo aún la distancia necesaria. La proximidad física no era consuelo, sino un recordatorio de lo que una vez fueron, y de lo que habían perdido. Javier, dijo con voz suave. Si te retengo, tendré que retener también la sospecha. Y eso no sería amor. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de significado. Javier comprendió que no se trataba de castigo ni de venganza. Elena hablaba desde un lugar profundo de honestidad. De amor que aún existía, pero que ya no podía sostenerse sobre mentiras ni engaños. Ambos se quedaron en silencio nuevamente. Esta vez el silencio no era vacío, sino compartido. Sus lágrimas
Comenzaron a mezclarse sin necesidad de tocarse, sin necesidad de consuelo físico. Cada sollozo era un reconocimiento de la pérdida, de la fragilidad del amor humano, de la imposibilidad de reconstruir lo que una vez se rompió. Elena miró alrededor de la sala, viendo cada detalle que antes era familiar y seguro, ahora cargado de recuerdos y dolor. La lámpara sobre la mesa. El sofá donde se sentaban juntos a veces, el reloj que marcaba el paso del tiempo, todo parecía testigo silencioso de su confrontación. Esto duele, dijo Javier, su voz apenas audible. Pero entiendo que debe doler, y acepto eso. Elena respiró hondo, dejando que sus emociones fluyeran libremente. Sabía que este momento era un punto de inflexión, podían quedarse en un amor contaminado por la traición, o podían aceptar la verdad y enfrentar la separación inevitable. Sí, dijo finalmente. Duele. Pero necesitamos enfrentar esto con sinceridad, aunque sea doloroso. Javier asintió, tragando saliva y limpiándose las lágrimas. Sabía que cada decisión que tomaran ahora definiría el futuro de ambos. Ya no podían aferrarse a la ilusión de un amor intacto. Lo que tenían que hacer era aceptar la realidad, aceptar la pérdida y prepararse para el camino que vendría después. Elena dio un paso atrás, recuperando un poco de distancia. No era una retirada, sino una declaración silenciosa de que estaba lista para enfrentar la verdad. Javier permaneció en el sofá, con la cabeza baja, con lágrimas corriendo por sus mejillas, comprendiendo que la confrontación había terminado. No con un grito ni con una pelea, sino con una aceptación silenciosa, dolorosa y necesaria. Ambos comprendieron en ese instante que el amor seguía allí. Pero que la pureza y la confianza que lo sostenían ya no existían. Y aunque todavía se amaban, sabían que nada volvería a ser igual. El silencio tenso continuó mientras la noche caía sobre Madrid, cubriendo la ciudad con sombras suaves. Y en esa penumbra, Elena y Javier comenzaron a caminar, cada uno a su manera, hacia la aceptación de un futuro que los separaría, pero que también les permitiría sanar, por doloroso que fuera. Elena se quedó de pie en la sala mientras Javier seguía sentado en el sofá, con la cabeza baja y los hombros encorvados. El silencio ya no era simplemente tenso, era un vacío cargado de emociones, un espacio donde el tiempo parecía haberse detenido. Cada respiración era pesada, cada latido resonaba como un recordatorio del dolor compartido que ninguno de los dos podía ignorar. Por un momento Elena cerró los ojos, dejando que las lágrimas comenzaran a deslizarse por sus mejillas. No eran lágrimas de rabia, ni de odio, eran lágrimas de amor perdido, de tristeza por lo que habían construido y que ahora se desmoronaba ante sus ojos. Sentía el peso de años de confianza rota, de promesas que ahora parecían huecas. Cada sollozo era un reconocimiento silencioso de que algo profundo se había perdido para siempre. Javier levantó la mirada lentamente y en cuanto vio las lágrimas de Elena, no pudo contener las suyas. Su corazón se apretó al ver la vulnerabilidad de la mujer que todavía amaba, y por un instante, todo el orgullo y la desesperación se mezclaron en un solo sentimiento, culpa. Él también lloró, con la sensación de que cada lágrima era un castigo justo por sus actos, un reflejo del dolor que había causado. Lo siento tanto, susurró Javier, su voz quebrada por el llanto. No hay nada que pueda decir para cambiar esto. Elena lo miró, su mirada cargada de comprensión y tristeza. Sabía que él estaba arrepentido, que sentía cada palabra que decía, pero también sabía que el arrepentimiento no podía borrar la traición. Cada lágrima compartida era un recordatorio de la fragilidad de su amor, de cómo un solo error podía fracturar años de confianza y felicidad. Javier, dijo Elena con voz baja. No se trata solo de palabras, se trata de lo que hemos perdido. Y aunque todavía te ame, no puedo seguir sosteniendo algo que ya no es puro.
Javier asintió. Lentamente tragando saliva mientras las lágrimas continuaban cayendo. Sus manos temblaban mientras las apoyaba sobre sus piernas, incapaz de tocar a Elena, incapaz de ofrecer consuelo. Sabía que en ese momento cualquier contacto físico sería inútil, la herida era demasiado profunda, y la confianza demasiado frágil. Lo sé, dijo con un hilo de voz. Y me duele más de lo que puedo expresar. Elena respiró hondo y se sentó lentamente en la butaca frente a él, manteniendo aún la distancia física. La habitación parecía hacerse más pequeña, atrapando la tristeza y el dolor que los rodeaba. Sus ojos se encontraron y por un instante no necesitaban palabras. Cada lágrima, cada gesto, cada respiración compartida decía todo lo que necesitaban expresar: amor, culpa, tristeza y aceptación. Si te retengo, Javier, continuó Elena con voz firme pero temblorosa, tendré que retener también la sospecha. Y eso no sería amor. No puedo vivir con la duda constante. Con la desconfianza que tu traición ha dejado. Javier bajó la cabeza, incapaz de responder. Sabía que ella tenía razón. El amor que sentía por Elena seguía allí, pero la pureza de ese amor había sido manchada por sus propias acciones. Ningún arrepentimiento podía devolverles la inocencia perdida, ninguna promesa podía borrar las cicatrices. Elena respiró hondo y permitió que más lágrimas rodaran por su rostro. Cada sollozo era una liberación, una forma de enfrentar el dolor que se había acumulado en su corazón. Sabía que este era solo el comienzo de un duelo que ambos tendrían que atravesar. Un duelo que marcaría la separación inevitable y el fin de su matrimonio tal como lo conocían. Javier se acercó lentamente, aunque no hasta tocarla. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y arrepentimiento, y cada paso parecía un esfuerzo enorme. Se sentó un poco más cerca sin romper la distancia que Elena necesitaba, simplemente para compartir el dolor de manera silenciosa. No quiero perderte, dijo finalmente con voz apenas audible. Pero entiendo que esto es más grande que nosotros, más grande que nuestro amor. Elena lo miró con el corazón latiendo fuerte. Su amor por él seguía allí intacto en esencia, pero consciente de que la confianza rota hacía imposible continuar como antes. Cada lágrima compartida era un puente entre su pasado y la realidad que enfrentaban ahora, un amor que existía, pero que ya no podía sostenerse. No se trata de dejar de amarte, dijo Elena con voz suave. Se trata de aceptar que nuestro amor ya no es suficiente para sostener lo que éramos. Y eso duele más que cualquier otra cosa. Javier asintió lentamente con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sabía que cada palabra de Elena era la verdad que ambos necesitaban enfrentar. Y aunque el dolor era intenso, había en esa aceptación una especie de paz, la comprensión de que amar también significa dejar ir cuando el amor ya no puede ser íntegro. Elena respiró hondo y se levantó caminando hacia la ventana. Miró la ciudad a través del cristal, viendo cómo la luz del atardecer se desvanecía, mezclándose con las sombras que cubrían la calle. Sentía que con cada lágrima que caía, estaba liberando un poco del dolor acumulado, preparándose para la inevitable separación. Tenemos que ser honestos, Javier, dijo finalmente. Esto no puede continuar. No sería justo para ninguno de los dos. Él permaneció en silencio, tragando cada palabra, cada lágrima compartida. Sabía que Elena tenía razón, y que la honestidad, aunque dolorosa, era la única manera de enfrentar la realidad. Cada respiración era un recordatorio de que el amor todavía existía, pero que la pureza y la confianza que lo sostenían ya no estaban. Elena giró hacia él con lágrimas aún cayendo y por primera vez ambos permitieron que el llanto fuera completo, sin reservas, sin contención. No hubo reproches, ni gritos, ni violencia. Solo dos personas que
Compartían la tristeza de un amor que todavía existía, pero que ya no podía sostenerse. Siempre te amaré, Javier, dijo Elena finalmente con voz quebrada. Pero debemos aceptar que nuestro camino juntos ha terminado. Javier asintió, incapaz de hablar, con lágrimas continuando su curso. Sabía que este era el momento de aceptar la verdad, de enfrentar la separación inevitable con dignidad y amor aún presente aunque manchado por la traición. Ambos permanecieron en silencio, permitiendo que sus lágrimas marcaran el inicio del duelo y la aceptación de que, aunque se amaban, ya no podían estar juntos. Era un amor puro en esencia, pero contaminado por la desconfianza. Y con esa comprensión, se prepararon para el difícil camino que llevaría al final del matrimonio. Al final de un capítulo que ambos recordarían para siempre. Elena se sentó frente a Javier en la sala, con las manos entrelazadas sobre su regazo. El silencio de la habitación era profundo. Casi ensordecedor. Cada respiración, cada parpadeo parecía amplificado, recordándoles que este momento marcaría un antes y un después en sus vidas. Sabían que la conversación que estaban a punto de tener definiría su futuro y que nada podría volver a ser igual. Javier, dijo Elena con la voz temblorosa. Hemos llegado al punto en que debemos tomar decisiones claras. Ya no hay espacio para dudas ni para intentar salvar lo que no puede ser salvado. Él la miró con ojos llenos de lágrimas y arrepentimiento. Sus hombros estaban caídos, su postura reflejaba todo el peso de sus errores. Quería hablar, suplicar, explicar, pero cada palabra que podía pronunciar parecía insuficiente, como si el aire mismo se negara a sostener sus frases. Lo sé, Elena, susurró finalmente. He fallado. Te he herido profundamente, y no hay manera de borrar eso. Elena asintió lentamente. Su corazón dolía al escuchar sus palabras, pero sabía que era la verdad que necesitaban enfrentar. Cada lágrima que caía de sus ojos era una mezcla de tristeza y amor, de aceptación y dolor. Sabía que el camino que tenían por delante era inevitable, la separación. No es que deje de amarte, dijo Elena, con voz baja pero firme. Es que nuestro amor ya no es suficiente para sostenernos. La confianza se ha roto y no podemos reconstruir lo que hemos perdido. Javier bajó la cabeza, incapaz de mirar sus ojos. La culpa lo aplastaba, y cada palabra de Elena era un recordatorio de lo que había destruido. Sin embargo, no había enojo en sus palabras, ni reproches abiertos. Solo aceptación y tristeza, y eso dolía más que cualquier grito o pelea que pudieran haber tenido antes. Entiendo, dijo él con la voz quebrada. Y aunque me duele, sé que tienes razón. No podemos seguir así. Elena respiró hondo, dejando que el aire llenara sus pulmones y ayudara a calmar la tormenta de emociones que sentía. Cada lágrima que caía era un pequeño alivio. Un paso hacia la aceptación de que el amor que todavía existía no podía sostenerlos juntos. Si seguimos juntos, continuó Elena, viviríamos en constante sospecha, en constante duda. Y eso no sería amor. Eso sería un peso que nos destruiría a ambos. Javier asintió, tragando saliva mientras sus lágrimas seguían cayendo. Sabía que ella hablaba desde un lugar profundo de honestidad. De amor que aún existía, pero que ya no podía sostenerse sobre mentiras ni traiciones. Cada palabra de Elena era un espejo de la realidad que ambos necesitaban enfrentar. No quiero perderte, dijo él. Finalmente con voz débil. Pero entiendo que a veces amar también significa dejar ir. Elena lo miró con los ojos empañados de lágrimas. La sinceridad en su voz era un bálsamo doloroso, amaban. Pero sabían que el amor por sí solo, no podía reparar la fractura que se había abierto. Cada sollozo compartido, cada mirada cargada de emociones, era un recordatorio de lo que habían tenido y perdido al mismo tiempo. Así es, dijo ella con voz quebrada.
Y por eso, debemos separarnos, aunque duela. Javier tomó un respiro profundo y se levantó lentamente, acercándose a ella sin tocarla. Cada paso parecía medido, como si el suelo mismo estuviera cargado de peso emocional. Sabía que este momento era definitivo, y que no podía cambiar lo que habían perdido. Siempre te amaré. Elena, dijo él con la voz rota. Pero debo aceptar que nuestro camino juntos termina aquí. Elena asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Su corazón dolía, pero también sentía una extraña paz. La aceptación de que estaban tomando la decisión correcta, aunque fuera dolorosa. Cada lágrima que caía era un acto de liberación, un reconocimiento de que el amor todavía existía, pero que la pureza y la confianza que lo sostenían ya no estaban. Se miraron durante largos segundos, sin palabras, dejando que el silencio hablara por ellos. Cada lágrima compartida, cada respiración temblorosa. Era un puente hacia la aceptación de la separación. No había gritos, ni reproches, ni violencia. Solo dos personas que se amaban, enfrentando la realidad con dolorosa honestidad. ¿Haremos esto, de manera civilizada?, preguntó Elena con voz baja. Para que al menos podamos recordar lo bueno sin que lo malo nos destruya por completo. Javier asintió con lágrimas cayendo libremente. Sí, eso es lo que quiero. Que aunque nos separemos podamos mantener el respeto y el cariño que aún sentimos. Elena respiró profundamente sintiendo cómo la tensión comenzaba a liberarse lentamente. Sabía que este era el primer paso hacia la aceptación, hacia la posibilidad de sanar por separado. Cada lágrima que caía era un homenaje a lo que habían tenido, a lo que se habían dado mutuamente. Y también una forma de despedirse con dignidad. Entonces, dijo Elena, con un hilo de voz. Esto es nuestro adiós formal, Javier. Él bajó la cabeza y asintió con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sentía una mezcla de tristeza, amor y arrepentimiento que lo abrumaba. Sabía que esta era la decisión correcta, aunque su corazón quisiera aferrarse a ella, aunque cada fibra de su ser deseara que todo fuera diferente. Se sentaron juntos en silencio compartiendo el dolor sin palabras. Cada lágrima, cada sollozo, cada respiración entrecortada, era un acto de aceptación y de amor a su manera. Sabían que el camino hacia la separación sería difícil, pero también sabían que estaban actuando con sinceridad y respeto, dejando que el amor, aunque manchado, sirviera como testimonio de lo que alguna vez fue. Adiós, Javier, dijo finalmente Elena con voz suave. No porque deje de amarte, sino porque amarte también significa dejarte ir. Él asintió, incapaz de hablar. Con lágrimas continuando su curso. Se levantó lentamente respetando la distancia, y la miró por última vez con ojos llenos de amor y arrepentimiento. Elena respiró hondo permitiendo que cada emoción fluyera sin contención y juntos en silencio comenzaron a aceptar que el fin de su matrimonio no era el fin de su amor, sino el comienzo de un camino necesario para sanar y reconstruir sus vidas por separado. La noche envolvió Madrid con suavidad y en esa penumbra, Elena y Javier se despidieron sin palabras, con lágrimas y miradas, sabiendo que aunque sus caminos se separaban, lo que habían compartido siempre viviría en sus corazones, puro en esencia aunque marcado por la realidad de la traición. Elena abrió la puerta de su nuevo apartamento con un suspiro profundo. El sonido del cierre resonó en el pasillo vacío, recordándole la soledad que había comenzado a habitar su vida. Cada rincón de aquel espacio silencioso parecía amplificar la ausencia de Javier. Y a la vez, la libertad que ahora sentía. Era una libertad dolorosa, cargada de nostalgia, pero también un alivio necesario. Se dejó caer sobre el sofá, aún con la sensación de que la separación era reciente, demasiado reciente para asimilarla completamente. Recordó cada lágrima compartida, cada mirada silenciosa,
cada palabra que habían pronunciado en los días finales de su matrimonio. Su corazón latía con un ritmo extraño, mezcla de tristeza, alivio y miedo. Mientras miraba por la ventana, viendo cómo la luz del amanecer se filtraba entre los edificios de Madrid. Recordó las palabras que Javier le había dicho: amar también significa dejar ir. Aquella frase resonaba en su mente como un mantra, un recordatorio de que aunque doliera, habían tomado la decisión correcta. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Javier. Elena dudó antes de contestar, pero finalmente presionó el botón verde. Hola, dijo él con la voz todavía cargada de emoción. Solo quería saber cómo estabas. Elena tragó saliva, sintiendo como un nudo se formaba en su garganta. Estoy bien, respondió, aunque la palabra sonó más como un intento de convencerse a sí misma que una realidad. Yo también, dijo Javier. Sé que esto es difícil para los dos. Ambos guardaron un silencio breve, permitiendo que el sonido de sus respiraciones llenara el espacio virtual entre ellos. Era extraño hablar después de tantos años compartidos, sabiendo que la vida había cambiado de manera irrevocable. Javier, comenzó Elena con voz suave. Creo que debemos planear cómo manejar todo lo legal, lo financiero, lo que queda de nuestro matrimonio. Él asintió, aunque ella no podía verlo. Su voz era firme aunque cargada de tristeza. Tienes razón. No podemos ignorar eso. Tenemos que ser justos para los dos. Elena colgó el teléfono y se recostó en el sofá, dejando que las lágrimas rodaran nuevamente. No eran lágrimas de enojo, sino de aceptación. Cada decisión que habían tomado, cada conversación que habían sostenido, había sido con honestidad y respeto. Y aunque eso no borraba el dolor, le daba una sensación de dignidad. Al día siguiente Elena se reunió con su abogada en una oficina luminosa y silenciosa. Los documentos del divorcio estaban sobre la mesa, y cada página parecía un recordatorio tangible de la pérdida de una vida compartida. Firmar cada documento era un acto doloroso pero necesario. Elena, dijo la abogada. Es importante que revisemos todos los detalles antes de proceder. La separación es legalmente irreversible una vez que se firme el acta. Elena asintió con el corazón latiendo rápido. Cada cláusula, cada cifra, cada palabra escrita en los papeles la hacía consciente de que este capítulo de su vida estaba llegando a su fin. Lo entiendo, respondió. Quiero que todo se haga de manera justa, sin conflictos, aunque duela. Mientras firmaba los documentos, Elena recordó los momentos felices con Javier. Las risas compartidas en el sofá, las conversaciones nocturnas, los viajes improvisados. Todo eso estaba ahí en su memoria, intacto y hermoso, pero también separado de la realidad que enfrentaba. Ahora. Javier, por su parte, se encontraba en su apartamento, revisando los mismos documentos. Su corazón dolía, pero también sentía una especie de alivio. Había llegado el momento de aceptar que el amor, aunque aún presente, no podía sostener la relación que habían tenido. Cada firma, cada cláusula, cada número era un paso hacia la aceptación y la sanación. El encuentro en el despacho de la abogada fue silencioso pero cargado de emoción. Ambos se miraban de reojo compartiendo un entendimiento tácito, estaban cerrando un capítulo de sus vidas, no con rencor, sino con respeto y amor residual. Cada documento firmado era un acto de honestidad hacia ellos mismos, un reconocimiento de que su amor no era suficiente para sostener lo que habían construido. Esto, dijo Javier, con voz baja. Gracias por hacerlo de manera civilizada. Sé que es difícil. Elena asintió con lágrimas en los ojos. Siempre recordaré lo bueno, respondió. No quiero que lo malo borre todo lo que
Fuimos. Se miraron un último momento compartiendo un silencio que decía más que cualquier palabra. Luego con un gesto lento se despidieron. No hubo abrazos prolongados ni promesas vacías. Solo una mirada cargada de amor y respeto, y la aceptación de que sus caminos se separaban definitivamente. Esa noche Elena volvió a su apartamento sintiendo un vacío extraño. La habitación estaba en silencio, pero no estaba sola, llevaba consigo la memoria de Javier, los momentos compartidos y la sensación de que, aunque separados, siempre habría un vínculo entre ellos. Era un amor limpio. Aunque marcado por la realidad, un amor que había sobrevivido en su esencia incluso después de la traición y la separación. Javier también se quedó solo, mirando por la ventana como la ciudad dormía. Cada luz reflejaba recuerdos, cada sombra evocaba emociones compartidas. Y aunque la tristeza era intensa, había un consuelo silencioso, la aceptación de que habían hecho lo correcto. De que el amor no siempre significa permanecer juntos, y de que a veces, dejar ir es la forma más pura de amar. Con el paso de los días, ambos comenzaron a adaptarse a sus nuevas vidas. Elena encontró consuelo en la rutina, en los pequeños logros diarios, y en la compañía de amigos que la apoyaban. Javier también buscó refugio en su trabajo, en sus recuerdos, y en la reflexión sobre sus errores. Aunque la separación seguía siendo dolorosa, la claridad de sus decisiones les permitió comenzar a sanar, paso a paso. Ambos sabían que nunca olvidarían lo que habían tenido. Ni lo que habían perdido. Y aunque sus caminos ahora eran distintos, la esencia de su amor permanecía, intacta en sus recuerdos, recordándoles que incluso el amor más herido puede ser honesto y profundo. Elena despertó temprano aquella mañana, con la luz del sol entrando suavemente por la ventana de su apartamento. El silencio le parecía extraño, casi incómodo al principio. Pero a medida que respiraba profundamente, comenzó a sentirse libre de la carga emocional que había llevado durante tanto tiempo. La separación aún dolía, pero había en su pecho una sensación de alivio, la certeza de que había tomado la decisión correcta, aunque su corazón todavía llevara cicatrices. Se levantó y caminó hasta la cocina, preparando una taza de café. Cada gesto cotidiano era un recordatorio de que ahora tenía control absoluto sobre su vida, sobre sus decisiones. Pequeños actos como preparar su desayuno o abrir la ventana para dejar entrar la brisa eran simples, pero cargados de significado, eran símbolos de autonomía y resiliencia. Mientras bebía su café, Elena reflexionaba sobre los últimos meses. La separación de Javier había sido dolorosa, pero también necesaria. Recordó los momentos de tristeza, las lágrimas compartidas, los silencios llenos de emoción, y entendió que todo aquello había sido un proceso de aprendizaje y de aceptación. Aunque el amor que sentía por él no había desaparecido, comprendió que amar también significa permitir que cada uno encuentre su propio camino. Decidió que era hora de reconectarse con sí misma. Comenzó a caminar por el barrio disfrutando de cada pequeño detalle, los sonidos de la ciudad, el aroma del pan recién horneado de una panadería cercana, el canto de los pájaros en los árboles del parque. Cada paso le recordaba que la vida continuaba, y que había belleza incluso en la rutina más simple. Al regresar, se sentó frente a su escritorio y comenzó a escribir. No era un diario común. Era un espacio para procesar sus emociones, para plasmar todo lo que había sentido y aprendido. Escribió sobre su amor por Javier, sobre la traición y la tristeza, pero también sobre la fuerza que había encontrado dentro de sí misma para aceptar la separación. Cada palabra era un acto de liberación, un puente hacia la sanación. Mientras tanto, Javier también comenzaba su proceso de reconstrucción. Había vuelto a centrarse en su trabajo, pero no como una forma de evadir el dolor, era un medio para reencontrarse consigo mismo, para entender sus errores y aprender de ellos.
Sabía que la separación de Elena había sido una consecuencia directa de sus acciones, y que ahora debía asumir la responsabilidad de su vida de manera plena. Cada tarde después del trabajo, Javier caminaba por el parque donde solían pasear juntos. Al principio cada rincón evocaba recuerdos dolorosos, pero con el tiempo, esos mismos lugares se convirtieron en espacios de reflexión y meditación. Aprendió a apreciar los momentos felices que habían compartido sin dejar que la nostalgia lo consumiera. Era un proceso lento, lleno de altibajos, pero necesario para reconstruir su propia identidad. Elena decidió retomar viejas aficiones que había dejado de lado durante el matrimonio. Se inscribió en un curso de pintura, algo que siempre había querido hacer pero que había pospuesto por diversas razones. Pintar le permitió canalizar sus emociones, expresar su dolor, su alegría y su esperanza en cada trazo. Cada obra terminada era un recordatorio de que aún podía crear belleza a partir del sufrimiento, y que su vida tenía valor más allá de la relación que había perdido. Javier, por su parte, comenzó a escribir también, aunque de manera diferente. No plasmaba emociones personales de manera explícita, más bien, escribía relatos breves, inspirados en la vida y en las lecciones que había aprendido. Era su forma de reflexionar, de procesar el dolor y de encontrar un sentido más profundo a sus experiencias. Cada palabra escrita era un paso hacia la autoaceptación, hacia la comprensión de que había cometido errores, pero que aún podía reconstruir su vida con integridad. Elena y Javier se encontraron casualmente en una librería una tarde de otoño. No se miraron de inmediato, había un instante de tensión, una especie de reconocimiento silencioso. De que ambos habían cambiado. Elena sonrió levemente con una mezcla de nostalgia y tranquilidad. Javier respondió con un gesto similar, y aunque no intercambiaron palabras profundas, hubo un entendimiento tácito. Ambos estaban reconstruyendo sus vidas, y el pasado, aunque presente en su memoria, ya no dictaba sus emociones ni sus decisiones. Después del encuentro, Elena sintió una extraña paz. Comprendió que la vida continuaba, y que podía amar, recordar y sanar al mismo tiempo. Su corazón aún estaba marcado por la experiencia, pero había aprendido a mirar hacia adelante, a encontrar fuerza en su independencia y en su capacidad de resiliencia. Javier también se sintió aliviado. La mirada de Elena, tranquila y segura, le recordó que el amor no siempre significa estar juntos, y que dejar ir también puede ser un acto de respeto y de afecto. Comprendió que la reconstrucción no solo implicaba retomar su vida, sino también aceptar la existencia de Elena como un ser independiente, lleno de fuerza y de futuro. Con el tiempo ambos comenzaron a establecer rutinas que fortalecían su bienestar emocional. Elena adoptó la meditación y el ejercicio diario como formas de cuidar su cuerpo y su mente. Encontró alegría en los pequeños logros, en los proyectos personales y en las relaciones amistosas que había cultivado. Cada día era un paso hacia una versión más fuerte y consciente de sí misma. Javier, por su parte, buscó apoyo en la reflexión y en la lectura, explorando nuevas perspectivas sobre la vida, el amor y la responsabilidad personal. Aprendió a perdonarse a sí mismo, reconociendo sus errores sin permitir que lo definieran. Cada momento de introspección lo acercaba a la comprensión de que su vida podía ser significativa, incluso después de haber perdido lo que más amaba. Aunque ya no compartían el mismo hogar ni las mismas rutinas, Elena y Javier comprendieron que había una forma de amor que trascendía la presencia física, el respeto, la gratitud por los momentos compartidos y la aceptación de que la vida los había llevado por caminos distintos. Cada uno encontraba fuerza en su independencia, pero también una sensación de conexión silenciosa con el otro basada en el amor que, aunque cambiado, seguía existiendo en sus recuerdos y en su esencia. La reconstrucción de sus vidas no fue un proceso lineal.
Hubo días de tristeza, de nostalgia y de soledad. Pero también hubo momentos de alegría, descubrimiento y autocomprensión. Elena y Javier aprendieron que la vida no se mide solo por las relaciones que se pierden, sino por la capacidad de crecer, de sanar y de amar, incluso cuando el amor toma formas distintas a las que uno había imaginado. Con cada paso, ambos se acercaban a la aceptación completa, que el amor no siempre significa estar juntos, que la traición puede enseñar lecciones valiosas, y que la vida ofrece nuevas oportunidades de felicidad, autodescubrimiento y paz interior. La reconstrucción era lenta pero definitiva, un testimonio de que incluso después del dolor más profundo, la vida continúa y siempre hay espacio para la esperanza y la renovación. Elena abrió los ojos aquella mañana con una sensación extraña, un vacío que, sin embargo, no era doloroso. Era más bien una invitación a redescubrirse, a mirar su vida desde un lugar de libertad recién conquistada. Su apartamento, iluminado por la luz suave del amanecer, parecía más cálido, más suyo que nunca. Cada rincón contaba la historia de una mujer que había decidido reconstruirse después del naufragio de su matrimonio. Se levantó lentamente y fue a la cocina a preparar café. Mientras el aroma del grano recién molido llenaba la habitación, Elena sonrió. La rutina diaria, que antes parecía monótona, ahora se transformaba en un ritual de autocuidado y descubrimiento. Cada sorbo de café era un recordatorio de que estaba viva, de que tenía un futuro para construir, lleno de posibilidades y decisiones propias. Esa mañana, decidió dar un paseo largo por la ciudad. Caminando por las calles de Madrid, notó pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos, los reflejos del sol sobre las fachadas de los edificios, el sonido alegre de los niños jugando en el parque, el aroma de pan recién horneado que salía de las panaderías. Todo le parecía más intenso, más hermoso. La vida, que antes había estado nublada por la tristeza, empezaba a revelarle su color. Mientras paseaba, Elena se encontró con un pequeño café al que nunca había entrado. La curiosidad la llevó a cruzar la puerta. El ambiente cálido y acogedor la hizo sentirse cómoda de inmediato. Se sentó cerca de la ventana y pidió un té. Mientras esperaba, abrió su cuaderno de dibujo y comenzó a esbozar lo que veía. La luz entrando por la ventana, las sombras de los clientes, los detalles de los muebles antiguos. Pintar y dibujar se había convertido en su refugio, una manera de procesar emociones y redescubrir su identidad más allá del matrimonio. Al mismo tiempo, Javier también iniciaba nuevos caminos. Después de meses de introspección y trabajo personal, había decidido tomar un curso de fotografía. Siempre le había gustado la idea de capturar momentos, pero nunca había tenido tiempo ni enfoque. Ahora, cada clic de su cámara era un recordatorio de que podía crear belleza, incluso después del dolor. Aprendía a mirar la vida con otros ojos, a valorar los detalles simples y a encontrar paz en la contemplación del mundo. Una tarde, mientras revisaba las fotografías que había tomado, Javier recibió un mensaje inesperado. Era de un viejo amigo invitándolo a una exposición de arte. Javier dudó al principio, pero finalmente aceptó. Era una oportunidad para salir, interactuar con otras personas y quizás abrirse a nuevas experiencias. La exposición resultó ser un espacio vibrante, lleno de colores, emociones y creatividad. Allí Javier vio cómo otros artistas plasmaban sus sentimientos, sus historias, sus momentos de amor y pérdida. Cada obra le recordaba que la vida era un ciclo de finales y comienzos, y que él también podía crear su propia narrativa. Mientras tanto, Elena decidió inscribirse en un taller de escritura creativa. Le fascinaba la idea de transformar sus emociones en palabras, de contar historias que, de alguna manera, reflejaran su propio viaje. Allí conoció a personas de todas las edades y experiencias, cada una con su propia historia de desafíos y superación.
Compartir y escuchar esas historias le proporcionó un sentido de comunidad y comprensión, un recordatorio de que no estaba sola en su proceso de reconstrucción. Un día Javier y Elena coincidieron en una librería mientras revisaban novedades. No se esperaban encontrarse. Y el momento fue breve pero significativo. Se saludaron con una sonrisa tímida, compartiendo un instante de reconocimiento silencioso. Ambos habían cambiado, sus miradas reflejaban madurez, serenidad y la aceptación de sus caminos separados. No hubo reproches ni nostalgia pesada, solo un entendimiento tácito de que cada uno estaba en un lugar diferente de su vida, pero que seguían conectados de manera sutil, a través de recuerdos y respeto mutuo. Esa coincidencia dejó una sensación extraña en ambos. Elena comprendió que podía avanzar, disfrutar de su independencia y aún así valorar lo que había compartido con Javier. La experiencia no era un recordatorio de lo perdido, sino una confirmación de que el amor y la vida podían coexistir, incluso cuando los caminos se separaban. Javier por su parte se sintió reconfortado. Ver a Elena feliz, segura de sí misma, le dio un sentido de paz que no había experimentado antes. Entendió que la separación no había significado la desaparición del amor, sino su transformación. Aprendió que podía cuidar de sí mismo y honrar lo que habían tenido sin necesidad de aferrarse a lo que ya no existía. Elena comenzó a formar nuevas amistades a través de sus clases de pintura y escritura. Compartir experiencias, desafíos y logros con personas que no conocían su pasado le permitió abrirse de manera genuina. Sin miedo ni culpa. Cada encuentro o cada conversación era un paso hacia la construcción de una vida plena y consciente. Javier, mientras tanto, participaba en exposiciones y actividades fotográficas que le daban sentido y propósito. Su pasión por capturar momentos se convirtió en un refugio creativo y un medio para expresar emociones que antes no sabía cómo canalizar. Cada fotografía, cada proyecto, era un recordatorio de que podía crear belleza incluso después de haber perdido algo valioso. Con el tiempo ambos empezaron a experimentar pequeños avances emocionales. Elena comenzó a sentirse cómoda con la idea de nuevas relaciones, aunque sin prisa ni expectativas. Javier aprendió a disfrutar de su propia compañía y a valorar la independencia emocional. La reconstrucción no era inmediata ni lineal, pero cada día traía consigo oportunidades de crecimiento, de descubrimiento y de aceptación. Elena y Javier comprendieron finalmente que los finales dolorosos no son necesariamente pérdidas absolutas. Cada experiencia, incluso la más difícil, aporta lecciones de vida, fuerza interior y una comprensión más profunda de uno mismo y de los demás. Ambos empezaron a vivir con una serenidad renovada, conscientes de que el amor, aunque transformado, sigue siendo una fuerza poderosa que puede inspirar respeto, gratitud y crecimiento personal. Al mirar el horizonte desde su apartamento, Elena respiró profundamente. El futuro era incierto, pero estaba lleno de posibilidades. Cada paso que daba era un acto de reconstrucción y esperanza. Y en algún lugar, no muy lejos, Javier también miraba su propio horizonte, capturando la luz del atardecer con su cámara, sabiendo que cada día es una oportunidad para empezar de nuevo. Aprender del pasado y construir un futuro más pleno y consciente. Elena despertó con el sonido lejano de la ciudad que comenzaba a cobrar vida. Esta vez, no sintió ese vacío inquietante que la había acompañado en las primeras semanas tras la separación. Su corazón estaba más ligero, la tristeza había dejado espacio para la aceptación, y la aceptación abría la puerta a una nueva forma de felicidad. Se levantó y abrió la ventana, dejando que la brisa fresca de la mañana llenara su apartamento. Miró los edificios que se alzaban frente a ella, cada uno con su historia, sus luces, sus sombras. Pensó en cómo su propia vida se parecía a la ciudad, llena de rincones luminosos, pero también de momentos oscuros,
todos parte de un paisaje único que debía aprender a apreciar. Elena decidió caminar por el parque cercano. Mientras avanzaba, vio niños jugando, parejas paseando y ancianos sentados en bancos observando el mundo pasar. Cada escena le recordaba que la vida continuaba, que cada persona llevaba su propia carga, pero también su propio potencial de alegría. Aprendió a observar sin juzgar, a aceptar sin aferrarse, a vivir sin miedo a la vulnerabilidad. Durante el trayecto, recordó una conversación con su terapeuta: la aceptación no es resignación, es reconocer la realidad y elegir avanzar con conciencia y libertad. Elena comprendió plenamente esas palabras. Había llegado a un punto donde la separación de Javier no era dolorosa ni amarga, era simplemente una parte de su historia, un capítulo que la había transformado y fortalecido. Al llegar a su estudio de pintura, Elena se sintió inspirada. Sus manos comenzaron a trabajar sobre el lienzo con soltura y pasión, dejando que los colores expresaran lo que las palabras no podían. Cada trazo era una manifestación de su crecimiento, tonos cálidos para la alegría, matices oscuros para la tristeza superada, y líneas claras para la claridad y la serenidad que ahora sentía. La pintura se convirtió en un reflejo de su alma, un recordatorio de que la belleza puede surgir incluso de las experiencias más dolorosas. Javier, por su parte, experimentaba un proceso similar. Durante meses había explorado su pasión por la fotografía y, más recientemente, por la escritura creativa. Cada proyecto le permitía comprenderse mejor, confrontar sus errores y celebrar sus logros. Ya no buscaba borrar el pasado, sino aprender de él, y en ese aprendizaje encontró una forma de liberación. Una tarde, Javier decidió asistir a un taller de meditación y mindfulness. Quería aprender a centrar su mente, a vivir el presente sin cargar con la culpa o la nostalgia. Allí conoció a personas que, al igual que él, habían atravesado pérdidas y cambios importantes. Compartir experiencias y técnicas le enseñó que la paz interior es un arte que requiere práctica, paciencia y aceptación. Un día, Elena y Javier coincidieron nuevamente en una galería de arte. Esta vez con la intención de asistir a una exposición de artistas locales. No hubo sorpresa ni tensión, ambos se saludaron con una sonrisa genuina, reconociendo silenciosamente cuánto habían cambiado. Sus miradas no buscaban confrontar el pasado, sino celebrar el presente. «Hola, Elena», dijo Javier con voz tranquila. «Es bueno verte». «Hola, Javier», respondió ella, devolviendo la calma. «Me alegra que estés aquí». No era un encuentro romántico ni cargado de emociones conflictivas, era un reconocimiento mutuo de que ambos habían recorrido caminos distintos hacia la madurez emocional. Se separaron poco después, cada uno continuando su recorrido por la galería, pero con una sensación de armonía interior que nunca habían experimentado antes. Elena comenzó a notar cambios profundos en sí misma. Su independencia ya no le parecía solitaria, sino liberadora. Disfrutaba de su tiempo consigo misma, explorando intereses, haciendo amigos y desarrollando su creatividad. Su corazón estaba abierto a nuevas experiencias, pero sin prisa ni necesidad. Había aprendido que la felicidad auténtica surge primero desde el interior. Javier también experimentaba cambios similares. Su pasado con Elena ya no lo definía, lo había integrado como una lección valiosa. Aprendió a disfrutar de su propia compañía, a valorar su crecimiento y a observar la vida con compasión. Tanto hacia él mismo como hacia los demás. La culpa se había transformado en comprensión, y la tristeza en motivación para vivir de manera más plena. Con el tiempo ambos comenzaron a explorar nuevas posibilidades afectivas, pero sin forzar nada. Elena conoció a alguien a través de un curso de escritura, un hombre que compartía su pasión por las historias y el arte. La conexión era lenta, respetuosa y auténtica, no reemplazaba lo que había vivido con Javier, sino que añadía una nueva dimensión a su vida.
Javier también conoció a alguien a través de la fotografía, una mujer que apreciaba su sensibilidad y creatividad. La relación creció con respeto mutuo y paciencia, permitiendo que ambos se conocieran sin prisas, construyendo confianza y afecto desde la honestidad. Ambos entendieron que los amores nuevos no borraban los antiguos, sino que coexistían en sus memorias como capítulos distintos, cada uno con su propia belleza y aprendizaje. Habían alcanzado un punto donde podían mirar atrás sin dolor, sin arrepentimientos, solo con gratitud. La aceptación completa llegó como un suave amanecer, sin estridencias ni explosiones, simplemente como una claridad interna que les permitió vivir plenamente. Elena y Javier habían aprendido que el amor verdadero también significa dejar ir, que la traición y la pérdida pueden enseñar lecciones profundas. Y que la felicidad depende en gran medida de la capacidad de reconciliarse con uno mismo y con el pasado. Cada día se convirtió en una oportunidad para crecer, para explorar, para crear y para disfrutar de la vida con conciencia. Elena y Javier no necesitaban estar juntos para ser felices, pero podían mirarse con respeto y afecto, reconociendo que lo que compartieron había dejado una huella imborrable en sus vidas. Al final, la historia no terminó con tristeza ni con rencor. Terminó con aceptación, con libertad y con la capacidad de ambos de mirar hacia adelante, construyendo nuevas vidas llenas de significado, amor propio y esperanza. La separación había sido un acto de amor en sí mismo, amor hacia uno mismo, amor hacia el otro, y la comprensión de que la felicidad auténtica se encuentra en la integridad emocional y en la capacidad de vivir plenamente cada capítulo de la vida. Elena y Javier habían llegado al punto donde podían sonreír al pasado sin dolor y abrazar el futuro con confianza. La vida continuaba, llena de posibilidades, y ellos estaban listos para recibirla con corazones abiertos y conscientes. La aceptación completa no era solo un estado emocional, sino un arte de vivir, la habilidad de honrar lo que fue, aprender de ello y caminar hacia adelante con dignidad y esperanza. Elena se despertó temprano, como de costumbre, con la luz del sol filtrándose suavemente a través de las cortinas de su apartamento. Todo estaba tranquilo, el silencio era reconfortante, y no le generaba la sensación de vacío que alguna vez la había acompañado. Esta mañana tenía un propósito distinto, mirar su vida con gratitud y serenidad, celebrar el camino recorrido y la paz que finalmente había encontrado dentro de sí misma. Se levantó y se dirigió a la cocina. Preparó su café con calma, disfrutando del aroma, del calor de la taza entre sus manos y del simple acto de existir en el presente. Cada gesto, desde abrir la ventana hasta escuchar los sonidos de la ciudad, era un recordatorio de que su vida ya no estaba marcada por el dolor del pasado. Elena había aprendido que la felicidad no siempre se encontraba en la compañía de otra persona, sino en la conexión consigo misma y en la aceptación de todo lo que había vivido. Después de desayunar, Elena salió a caminar por el parque cercano. Los árboles estaban llenos de hojas otoñales, y el aire fresco traía consigo una sensación de renovación. Cada paso la conectaba con la ciudad y con su propio ritmo interno. Observaba a los niños jugar, a las parejas pasear y a los ancianos sentados en bancos, sonriendo con sus recuerdos. Todo parecía transmitirle un mensaje silencioso: la vida continúa, y cada momento es valioso. Mientras caminaba, recordó los primeros días tras la separación de Javier, la tristeza, la incertidumbre y la sensación de pérdida. Comparando esos días con el presente, Elena sintió una profunda satisfacción por su progreso. Había atravesado un proceso de duelo, de aceptación y de crecimiento personal que le había permitido reconstruirse como individuo. No había rencor ni arrepentimiento. Solo comprensión y gratitud por la lección aprendida. Al llegar a su estudio, se sentó frente a un lienzo en blanco. Esta vez, no buscaba expresar tristeza ni dolor, sino tranquilidad, armonía y esperanza.
Con cada trazo de pincel, Elena plasmaba colores cálidos y luminosos, reflejando su estado emocional renovado. Pintar ya no era solo un refugio, era una manera de celebrar la vida y la capacidad de transformar experiencias difíciles en belleza. Cada obra finalizada era un testimonio de su resiliencia y de la fuerza que había descubierto en sí misma. Javier, por su parte, también había alcanzado un estado similar de paz interior. Durante meses había continuado explorando la fotografía, capturando momentos cotidianos con una sensibilidad nueva. Su pasión por la fotografía se había convertido en una forma de meditación, permitiéndole observar la vida con detalle y aprecio. Además, había retomado la escritura, plasmando historias inspiradas en experiencias de vida, enseñanzas y emociones transformadas. Cada proyecto creativo le ayudaba a mantener la claridad mental y emocional. Un día ambos coincidieron nuevamente por casualidad, en un café donde solían encontrarse. Esta vez no hubo tensión ni incomodidad. Se saludaron con una sonrisa genuina, reflejando la aceptación y madurez que ambos habían alcanzado. No era un reencuentro romántico. Era un reconocimiento silencioso de cuánto habían crecido y cambiado. Hola, Elena, dijo Javier con calma y sinceridad. Hola, Javier, respondió ella, devolviendo la sonrisa. Es bueno verte. Durante unos minutos conversaron de manera ligera, compartiendo anécdotas de su vida cotidiana, de sus proyectos artísticos y de los pequeños logros que habían alcanzado. La conversación fluía con naturalidad, sin tensiones ni recuerdos dolorosos. Ambos comprendieron que el pasado había cumplido su propósito y que ahora podían mirarse con respeto y afecto, sin que la separación definiera su relación. Después de despedirse, Elena continuó su paseo por la ciudad, sintiendo una profunda gratitud. La vida le había enseñado que el amor verdadero también implica dejar ir y permitir que cada persona encuentre su camino. Ya no dependía de la presencia de Javier para sentirse completa, había aprendido a encontrar plenitud dentro de sí misma, en sus pasiones, en sus relaciones y en la forma en que enfrentaba cada día con conciencia y serenidad. Javier, mientras tanto, regresó a su estudio de fotografía. Observó las imágenes que había capturado recientemente, la luz del atardecer sobre un edificio antiguo, la sonrisa de un niño jugando, las hojas cayendo de un árbol. Cada fotografía le recordaba que la belleza de la vida reside en los detalles, en la observación consciente y en la capacidad de apreciar cada instante. Por primera vez sentía una paz genuina, libre de culpa y de arrepentimientos. Con el tiempo, ambos comenzaron a explorar nuevas conexiones afectivas. Con respeto y paciencia. Elena conoció a un hombre que compartía su amor por el arte y la creatividad, y con quien podía conversar y reír sin complicaciones. Javier también encontró a alguien que comprendía su sensibilidad y lo apoyaba en su camino creativo. En ambos casos, las relaciones no buscaban reemplazar el pasado, sino enriquecer el presente ofreciendo compañía, afecto y crecimiento mutuo. La aceptación completa les permitió entender que la vida no se mide solo por los vínculos románticos, sino por la capacidad de vivir plenamente, de aprender de cada experiencia y de amar de manera consciente. Elena y Javier habían alcanzado un equilibrio donde podían recordar lo compartido sin dolor, agradecer lo aprendido y abrazar con esperanza lo que vendría. Elena, sentada en su estudio al final de la tarde, observó el lienzo que acababa de terminar. Los colores brillaban con intensidad, reflejando su estado interior, armonía, gratitud y confianza. Sonrió, sabiendo que había superado el duelo y que su corazón estaba abierto a nuevas experiencias, sin cargas ni expectativas. Javier, mientras revisaba las fotografías del día, sintió una sensación similar. La paz que había alcanzado era profunda y duradera, no necesitaba demostrar nada ni buscar aprobación externa.
Había aprendido que la vida es un ciclo de finales y comienzos. Y que cada etapa tiene su valor. Su corazón estaba tranquilo y su mente clara, listo para recibir lo que la vida le ofreciera. Esa noche, mientras la ciudad se iluminaba con luces cálidas y el cielo estrellado se desplegaba sobre Madrid, Elena y Javier, en lugares distintos, miraron hacia el horizonte con serenidad. La separación que alguna vez había causado lágrimas y dolor ahora se transformaba en un símbolo de crecimiento, libertad y sabiduría. Cada uno caminaba su propio camino, pero ambos habían alcanzado un estado de paz interior que les permitía vivir plenamente. Amar con honestidad y disfrutar del presente con gratitud. La historia de Elena y Javier no terminó con tristeza ni con resentimiento. Terminó con aceptación, crecimiento y la comprensión de que la vida continúa, que los corazones pueden sanar y que la verdadera felicidad surge cuando uno aprende a reconciliarse con el pasado y a abrazar cada momento con conciencia y gratitud. El epílogo de sus vidas no es un final, sino un nuevo comienzo, uno donde la paz interior, la libertad emocional y la capacidad de amar plenamente se convierten en los protagonistas de su historia. Ambos habían aprendido que aunque el amor pueda transformarse, su esencia permanece, y que la verdadera fuerza reside en la capacidad de vivir de manera consciente, serena y auténtica. Elena despertó con una sensación de energía renovada. El sol entraba por la ventana de su apartamento, iluminando los objetos cotidianos con una luz cálida que parecía invitarla a un nuevo comienzo. No había miedo ni tristeza, solo curiosidad por lo que el día traería. En los últimos meses su vida había dado un giro completo, había encontrado paz interior, independencia emocional y una pasión por su arte que la llenaba de propósito y alegría. Mientras preparaba su desayuno, Elena reflexionó sobre su trayectoria reciente. La separación de Javier, aunque dolorosa en su momento, había sido un catalizador para un crecimiento profundo. Se dio cuenta de que cada decisión difícil que había tomado la había llevado a este punto, más fuerte, más consciente y más capaz de enfrentar los desafíos de la vida con serenidad. Cada lágrima derramada, cada momento de duda, ahora formaba parte de una historia de resiliencia que podía contar con orgullo. Decidió comenzar el día dando un paseo por el barrio artístico de la ciudad. Sus pasos la llevaron a galerías, librerías y talleres donde artistas locales exponían sus trabajos. Elena se detuvo frente a un mural recién pintado, admirando la combinación de colores y la expresión de emociones en cada trazo. Sintió una inspiración inmediata, un deseo de crear algo que no solo reflejara su estado interno, sino que también pudiera resonar con otras personas y transmitir un mensaje de esperanza y renovación. Ese mismo día, Javier se encontraba en un café cercano, revisando las fotografías que había tomado en los últimos días. La luz del atardecer iluminaba suavemente las páginas de su cuaderno de notas, donde anotaba ideas para proyectos futuros. Su vida creativa había alcanzado un equilibrio que le permitía trabajar con pasión y sin presión. La fotografía no era solo un medio para capturar imágenes, sino también un instrumento para entenderse a sí mismo y conectar con el mundo de manera profunda y significativa. Elena decidió inscribirse en un taller de arte colaborativo que se impartía en un centro cultural local. La propuesta del taller era trabajar en proyectos conjuntos donde los participantes podían aportar su creatividad y aprender unos de otros. Elena encontró en esta experiencia un espacio para crecer, compartir ideas y desarrollar nuevas habilidades. Además, le ofrecía la oportunidad de conocer a personas con perspectivas diferentes, ampliando su visión del mundo y enriqueciéndose a nivel personal y profesional. Por otro lado, Javier asistió a un seminario sobre narrativa visual, enfocado en cómo contar historias a través de la imagen. Aprendió técnicas avanzadas de composición, iluminación y edición, pero también exploró la dimensión emocional de la fotografía,
cómo transmitir sentimientos complejos mediante la luz, el color y el enfoque. Cada lección le ofrecía nuevas herramientas para expresarse, y también le recordaba la importancia de vivir con autenticidad y sensibilidad. Una tarde, mientras Elena trabajaba en su proyecto grupal, recibió un mensaje inesperado de Javier. No era un mensaje romántico ni tenía segundas intenciones, sino un gesto de amistad y respeto. Le compartía un artículo sobre técnicas de arte que podían inspirar su trabajo y la animaba a seguir explorando nuevas formas de expresión. Elena sonrió al leerlo, apreciando la atención y el reconocimiento de alguien con quien había compartido tanto. Era un recordatorio de que la relación entre ellos había evolucionado. Ya no dependían el uno del otro para validar sus emociones, sino que podían interactuar desde un lugar de apoyo y admiración mutua. En los días siguientes, Elena comenzó a experimentar cambios significativos en su enfoque creativo. Su confianza aumentaba, y su capacidad de experimentar con nuevos estilos y materiales se fortalecía. Además, se dio cuenta de que su trabajo podía tener un impacto en otros, inspirar, emocionar y motivar. Comprendió que el arte, al igual que la vida, es un proceso de descubrimiento constante, donde cada error y cada acierto forman parte de la misma narrativa de crecimiento y aprendizaje. Javier, por su parte, inició un proyecto fotográfico que combinaba retratos y paisajes urbanos, buscando capturar la esencia de la vida cotidiana y la belleza que se encuentra en los detalles más simples. Su visión se había ampliado, y cada sesión fotográfica le permitía reflexionar sobre el tiempo, la memoria y la manera en que los seres humanos experimentan sus emociones. La fotografía se había convertido en un puente entre su mundo interno y el externo, un canal para comunicar sus ideas y sentimientos de manera auténtica. Elena y Javier también comenzaron a participar en actividades de voluntariado en su comunidad artística. Ayudaban a jóvenes artistas a desarrollar sus habilidades, compartían conocimientos y ofrecían orientación. Estas experiencias no solo fortalecieron su conexión con el entorno, sino que también les recordaron la importancia de contribuir al bienestar colectivo y de valorar la colaboración por encima de la competencia. Cada sonrisa de un joven aprendiz, cada agradecimiento sincero, les proporcionaba un sentido profundo de propósito y satisfacción. Elena Martínez entró en la habitación con la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Había un silencio extraño en la casa de la calle de la Luna,